hagamos palmas. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa por la pantalla de Somos Salta. Estamos inaugurando acá un nuevo espacio, los vamos a estar acompañando todos los sábados para hacer más ameno el fin de semana, mientras usted está tomando mate, ya sea dulce o amargo, con unos ricos bizcochitos. Nosotros lo vamos a estar acompañando durante toda una horita en Leyendo Salta y les quiero presentar a quien me va a ayudar a co-conducir estos sábados, porque es largo, una hora para estar solo, así que le doy la palabra a Estela Méndez. Bienvenida, Estela, a Leyendo Salta. Un gusto estar con vos, acompañarte a tu primer programa, y te felicito por este espacio que le estás brindando a todos los salteños, porque es un lindo espacio para brindarle una voz a ellos también, ¿no? Y hablando de mates, te puedo preguntar, ¿qué tipo de mate te gusta? ¿Mate dulce o mate amargo? Porque hay que empezar con eso. Si no, por ahí capaz que la gente dice, no, es re amargo, no me gusta, o es dulce y vamos bien. No, a mí me gusta el mate en general. Si vos me servís un mate amargo, te lo tomo. Me servís un mate dulce, te lo tomo. Con azúcar, con edulcorante. Si le pones, no, ya le pone edulcorante, ya no es mate. Si le pones las cositas de naranja y demás, yo te lo apruebo. Lo que sí, Estela toma unos mates muy feos, me parece importante decirlo, porque Estela lo toma con yerba saborizada y yo no soy fan de la yerba saborizada. Me quemó. Así que primer grieta tenemos acá en el programa. Así que ustedes del otro lado nos van a poder escribir y poner en el número de contacto o en las redes sociales cómo toman el mate, cómo toma el mate el salteño, dulce, amargo. Eso, bueno. Primera consigna de sábado de Leyendo Salta. Nos pueden mandar un mensajito contándonos esto, pero Estela, hay que contarle a la gente qué es Leyendo Salta para vos. Exactamente, para mí, ¿qué es Leyendo Salta? Sí. Bueno, para mí Leyendo Salta va a ser un espacio donde vamos a hablar no solamente de temas políticos o culturales, sino vamos a hablar en realidad de todo. Vamos a hablar de todo lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia y en nuestro municipio capitalino, ¿que no? Ahora, para vos, ¿qué es? Porque vos sos el dueño de este espacio, sos el creador. ¿Qué es Leyendo Salta? Bueno, Leyendo Salta, para acompañarlos a ustedes y contarles que se deben estar preguntando qué lindo los colores, qué lindo el logo, pero ¿qué me están ofreciendo? ¿Qué es Leyendo Salta? Supuesto. Leyendo Salta viene justamente del verbo leer. ¿Qué significa leer? Que vos tenés que leer algo, que tenés que comprender eso que estás leyendo. ¿Y qué vamos a hacer durante este programa? Acompañarlos a ustedes para que lean la letra chica de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Este programa lo que sirve es para leer lo cultural. Venimos de una semana muy importante para los salteños porque es la Semana del Milagro, del culto religioso, pero también podemos leer lo que pasa con el teatro, lo que pasa con el cine, se viene la Semana del Cine. Sí, se viene. Todo eso nosotros lo podemos hacer, no solamente leer lo cultural, sino también leer lo político que nos trasciende por todos lados, que nos surca. Y es un año electoral. Aquel que diga que es antipolítico, en realidad está haciendo política. Tal cual. La realidad es que también vamos a hablar de política, año electoral, qué va a pasar con Milei, qué va a pasar con Patricia Bullrich, Massa y las ganancias. Todo eso lo vamos a leer, la letra chica en este programa. Vamos a leer, Estela, el trasfondo de las decisiones de la gente, pero no nos vamos a quedar, esto no es un programa solamente político, cultural. ¿Quieren que hablemos de deporte? Hablamos de deporte. ¿Por qué Salta no tiene un equipo en primera división o en segunda división? Hablamos de eso. Perfecto. ¿Por qué quieren que hablemos de comunidad vecinal? Hablamos. No tenemos límites. Exactamente. Nosotros, buenísimo. Es importante que usted sepa que está del otro lado, que nosotros lo que vamos a hacer es leer lo que usted quiera que lea. Porque usted básicamente es nuestro jefe, entonces si usted cambia de canal, nosotros estamos haciendo un mal programa. Claro. Entonces, en esas redes sociales, en ese WhatsApp que figura ahí, nos puede decir, chicos, yo quiero que hablen de lo que está pasando con nuestro medio ambiente, que lo están contaminando, que el río Arenales. En este programa vamos a hablar de eso. Es un programa nuevo, nos van a poder ver, insisto, los sábados, los vamos a acompañar todos los sábados. Y también pueden estar, si quieren venir y pronunciarse, también pueden hacerlo, ¿o no? Exactamente, tienen, insisto, nuestras redes sociales para que nos escriban, para que coordinemos.
Lo importante es que no solamente nos van a poder ver en vivo, sino que también van a poder recurrir a Flow. Recordemos que Somos Salta también tiene la opción de que revivamos los programas, y si no se lo quieren perder, pongan grabar ahí en Flow y nos ven después cuando tengan algo de tiempo. Perfecto. Seguramente también los vamos a estar acompañando por YouTube. Buenísimo. Pero ahora, hablando también de todo lo que es leyendo, ¿quién es el presentador? ¿Quién sos, Pablo? Claro, bueno, no me presenté. Pablo Emanuel López, quien les habla. ¿Por qué jugamos tanto con el leyendo? Porque yo soy profe de lengua, me verán, soy joven, tengo 24 años, ejerzo la docencia, pero también soy concejal de la ciudad de Salta y presido la Comisión de Cultura, Educación y Prensa. Así que estoy mezclando las tres cosas, estoy agarrando cultura, educación, prensa, y surge esto que básicamente es para acompañarlos a ustedes a través de la pantalla de la televisión, acompañarlos los sábados y brindarles un poco quizá del conocimiento que nosotros tengamos, hacer docencia a través de la pantalla, si se quiere. Perfecto. Bueno, Pablo, además de, capaz que hoy va a ser un poco más enfocado en lo que es leyendo y lo que sos vos, pero también vamos a hablar de eso de esa lectura que hacemos con los organismos públicos. Vos sos concejal, pero hay mucha gente que no sabe de qué trabaja un concejal. ¿Qué es un concejal? Vos nos podrías decir de una manera resumida y que la gente comprenda cuál es la diferencia de un concejal a un diputado, por ejemplo. Bueno, el concejal, el político que es un concejal, tiene que ser legislador de lo que le pase en el municipio. Es decir, un concejal lo que tiene que hacer, tenemos distintos rangos del Estado, tenemos el Estado Nacional con su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores Nacionales, tenemos la Cámara de Diputados Provinciales y el Senado Provincial, y tenemos un Consejo Deliberante que es el Estado legislativo, el Poder Legislativo Municipal. Nosotros lo que hacemos, tenemos tres roles. Sí. Por un lado, legislar. Nosotros somos, por ejemplo, quienes legislamos el precio del estacionamiento medido. Que está caro, dicen muchos, ¿no? No sé si está caro, el permisionario dice que no está caro, o sea, son muchas cosas, justamente los legisladores están para eso, para debatir y establecer cuestiones relacionadas a la legislación. Perfecto. ¿Sí? Hacemos ordenanzas, que es la ley municipal. Bueno. Pero de ahí tenemos otras dos funciones, porque yo te dije que tenemos tres. Sí. Por otro lado, tenemos lo que es el representar al vecino. Sí. Es decir, nosotros tenemos que tomar lo que el termómetro de la ciudad quiere y transformarlo en representatividad. Si la ciudadanía no quiere que votes una ley mordaza, por ejemplo, me estoy metiendo con la parte provincial, okay. Pero si la gente no quiere eso, un legislador tendría que representar a su vecino y no votar eso. Eso es lo que tiene que hacer un concejal, representar a la ciudadanía, no solamente a la gente que lo votó, a todos los salteños de la ciudad. Y por último, controlar. Esos son los tres roles que tiene un concejal. Nosotros tenemos que controlar que cada dinero de su impuesto sea bien utilizado. Recordemos que los concejales no somos intendentes, es decir, nosotros no le podemos hacer el cordón cuneta ni el pavimento de su calle, pero sí controlar que en ese cordón cuneta o en ese pavimento no haya sobreprecio o lo hagan con buenos materiales. Eso sí lo podemos controlar, lo estamos haciendo actualmente con la gestión de Betina Romero y lo vamos a hacer con la gestión entrante de Emiliano Durán. Pero antes, ahora me pongo yo en modo entrevistador, porque a Estela no la presentamos adecuadamente, así que Estela, es momento de que vos te presentes y le cuentes a la gente quién es esa bella cara. Bueno, gracias por lo de la bella cara. Yo soy Estela Méndez, tengo 21 años, estudio Ciencias Políticas, el próximo año ya estoy por recibirme, próxima docente, esto que está tan hoy en boca de todos por los problemas que hay, pero bueno, y actualmente también co-conductora de un programa de Leyendo, así que gracias. Pero bueno, no se trata de mí, se trata del programa. Y me encantaría que le comentes a la gente de qué se trata esta escenografía, por qué un Güemes, de qué se trata estas bibliotecas. Bueno, como ustedes verán acá atrás, todo esto linda escenografía, queremos ser un programa único y mostrar algo distinto. En ese sello distintivo, nosotros no solamente nos quedamos con lo que leemos, sino en cómo va a ser el programa. Como ustedes pueden ver, hay bibliotecas acá atrás, ¿sí?, que se van a empezar a llenar de libros. ¿Pero de dónde vamos a sacar esos libros? De los invitados. Los invitados que vengan a Leyendo Salta tienen como consigna traer un libro para ir rellenando estas estanterías, y una vez que se rellenen por completo, probablemente las vamos a donar a una biblioteca, a un centro vecinal, a alguien que realmente lo necesite o se interese. Pero esos libros que van a venir
tienen que tener un corazoncito de ese invitado, porque a los invitados, jugando con este nombre, Leyendo Salta, lo vamos a leer en vivo. Es decir, a cada persona que venga y lo entrevistemos, más que preguntarle qué opina de Sergio Massa, de Javier Milei, que podemos llegar a hacerlo, le vamos a preguntar sobre ellos y lo vamos a leer en vivo. Y en esa lectura sobre ellos nos van a traer un libro que va a ser un pedacito de su corazón que definen su personalidad y lo vamos a tener acá. Y después ustedes del otro lado van a poder acceder a ellos y van a poder conocer mejor a los invitados a través de lo que leen. ¿Qué te parece, Estela, ese dinamismo? Me encanta porque así también la gente va a empezar a saber de qué se trata, por ejemplo, el invitado de hoy, quién es, ¿no? Bueno, ya supongo lo vas a decir, pero quién es, de qué se trata, por qué su personalidad, por qué le gusta, por qué es así, por qué abarca ciertas cosas que uno capaz dice, no, yo lo conocía y lo veía muy serio y capaz que no es así, ¿no? Uno a través de la lectura conoce mucho más o indaga acerca de las personalidades que tiene cada persona. Así es. Nosotros no queremos que vengan políticos o personas a repetir cassettes, ¿sí? Usted debe estar cansado ya de todos los programas que vienen y te repiten un discurso muy bonito, pero vacío de contenido. Nosotros vamos a traer al político o al invitado y ellos van a darnos a conocer su persona y su actividad y lo que hace. Lo vamos a leer. Usted imagínense que tiene un libro y están leyendo qué es lo que pasa con esa persona. Así que tiro el invitado, después nos vamos a un pequeño corte y vamos a volver con ya nuestro invitado. El invitado es el ingeniero José Miguel Gaufín. Él es concejal actualmente por la ciudad de Salta y además es diputado electo. Pero no solamente nos quedamos con eso, fue el diputado más votado del departamento de la capital y lo vamos a tener con Leyendo Salta en este primer programa. Así que nosotros nos vamos a una pausa, Estela, y volvemos con el diputado electo José Gaufín. Perfecto, buenísimo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. La música reggae se hace presente. Un espacio de expresión para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito internacional. Pelagatos. Domingo, después de la medianoche. Por Somos. Pelagatos. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos.
Volvimos. Primer programa de Leyendo Salta, Estela, y tenemos ya sentadito a nuestro invitado. Recordarle a la gente quién era nuestro invitado el día de hoy. Bueno, nuestro invitado de hoy es concejal actualmente de la ciudad de Salta y diputado electo, uno de los mejores, para mí, bueno, desde mi punto de vista, los mejores concejales que tenemos, además de vos, ¿no? Pero me gusta mucho su labor legislativa. Él se llama José Miguel Gaufín, es ingeniero y es ingeniero civil, ¿no? En construcciones. Ingeniero en construcciones. Bueno, anteriormente era en construcciones. Sí. Bueno, ahí lo tenemos en cámara a nuestro querido invitado. Bienvenido, José, un gusto tenerte con nosotros. Como decíamos, primer programa Leyendo Salta y queríamos arrancar con un ganador. Y José ganó en la categoría, metió 2 diputados y es el candidato del PRO más votado en la categoría de diputados históricamente. Mirá ese dato. ¿Viste? Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un gusto porque realmente una invitación que me digan venir a un programa y traer un libro, bueno, empieza a ser diferente sin duda, ¿no? Ese programa. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, José, recién decíamos, es ingeniero en construcciones, legislador, porque legislador, concejal y ahora va a ser diputado provincial. Nosotros, más que entrar, vamos a preguntarte más adelante sobre la parte política, pero queremos arrancar con que vos te presentes con la gente y les muestres el lado personal del José Gaufín, no tanto el político, sino el papá, que creo abuelo. no es abuelo todavía, no es, que sí tiene perros, bueno, él ya nos dirá quién es José Gaufín. Bueno, yo siempre digo que soy el quinto entre 8. En mi familia, mi padre, mi madre y 8 hermanos. Que quedamos huérfanos muy temprana edad y eso nos marcó sin duda la vida. Falleció mi padre, yo teniendo 8 años, soy el quinto de esos 8 hijos. Evidentemente mi vida, de alguna manera, y el de todos mis hermanos, está asignada por esa despedida tan temprana de un padre. A todos nos impactó de forma diferente, todos tenemos nuestras fortalezas, pero todos estamos, o nuestras características, pero todos estamos asignados por ese hecho tan particular que en un accidente uno pierde a un padre muy temprano. A partir de ahí, bueno, la vida normal de un chico que fue feliz en los Boy Scouts de muy joven. Me encantó ir a los Boy Scouts. Hoy estaba con una persona, con una mamá que me decía que tenía la actividad de llevar a su hijo a prestar servicio a los peregrinos en el Alizal, con el grupo de los Boy Scouts, y recordaba aquel tiempo tan hermoso de aquella etapa de la vida. Luego, bueno, lo típico, el secundario en una escuela, en el Colegio San Alfonso, un periodo donde para mí ha sido muy feliz, sin duda. El secundario fue una parte de la vida pero muy marcada por esa alegría de vivir, ¿no? Estudiar no resultaba tan complicado, era una persona que rápidamente asimilaba conocimientos y no tenía problemas, pero lo disfruté mucho al periodo del secundario. ¿Dónde se sentaba José Gaufín? ¿Adelante, atrás? Recuerdo que era al medio, siempre segundo, tercer banco, no era de los que estaba atrás. No era travieso. Parece. Algunas hacía, pero era de los que habitualmente estaba en el segundo o tercera fila, digo. Contanos, José, ¿y qué te lleva a estudiar ingeniería en construcciones? Es decir, ¿saliste del secundario y te metiste ahí, no tuviste ninguna otra prueba de otra carrera en el camino? No, y fue casi una decisión, como se dice, un amor a primera vista, ¿no? La realidad es que no tenía la oportunidad de poder elegir alguna carrera fuera de la ciudad. Tenía que estudiar solamente por una situación económica en la Universidad Nacional de Salta, donde era la educación gratuita. En aquel momento teníamos solamente muy poca holgura económica la familia y tenía la oportunidad de estudiar sin tener que trabajar, pero no podía ir a una universidad privada. Así que mirando rápidamente el panorama que te presentaba en aquel momento la UNSA, rápidamente elegí la ingeniería. Me encantaba esto de construir, siempre de alguna manera me llamó la atención y dije, esa es mi carrera. Bueno. Rápidamente. Y en ese capítulo de tu vida, del libro José Gaufín, seguramente hubo personajes secundarios que te han acompañado, que vos decís, che, mira, me encantó, recuerdo siempre, capaz que te estoy orientando la respuesta, pero
Hace poco Estela Pérez de Bianchi, que ha fallecido, vos la recordás con mucho cariño, pero digo, ¿qué personaje de la Universidad Nacional vos recordás y decís, che, le quiero dedicar 2 minutos al aire para recordar a este profe que era un espectáculo? Sí, sin duda que durante el periodo de estudiantes uno tiene en la mirada o en esa experiencia siempre un afecto muy particular por alguno en particular. Fueron varios los profes a los que uno recuerda por sus características, por la dedicación, por la forma en que transmitía el conocimiento, algunos por esa severidad, por alguna característica también puede ser porque uno lo recuerda porque era uno que bajaba la caña permanentemente, que achaba y era un temor ir a rendir. De hecho, rendí termodinámica con ese profesor y terminó poniéndome un 4, que fue glorioso. Pero particularmente creo que el ingeniero Raúl Belomo, quien daba teoría de la estructura, de alguna manera marcó claramente lo que iba a ser nuestra carrera y nos decía cómo iba a ser, además de transmitir ese conocimiento en esa materia en particular, nos marcaba claramente cómo iba a ser nuestra carrera como ingenieros a lo largo de la vida, ¿no? Qué lindo. Bueno, salió el ingeniero Gaufín de la universidad, dijo, bueno, acá tengo mi titulito de ingeniero. ¿Qué pasó a partir de ahí, José? La vida amorosa lo viene. Lo típico de la búsqueda de laburo. Recuerdo perfectamente esa etapa de trabajo, de búsqueda de trabajo, que tenía sus momentos decepcionantes, ¿no? Sí. Visité la Universidad Católica de Salta, no conseguí trabajo allí. Visité la municipalidad, tampoco conseguí trabajo allí. Visité una empresa constructora, tampoco conseguí trabajo allí. Finalmente, un tío me consiguió trabajo en Jujuy y mi primera experiencia laboral fue ingresar en Altos Hornos Zapla. Era estamos hablando en el año 83. Todavía estaba el gobierno del proceso de reorganización nacional, era ese año donde íbamos a volver a la democracia, íbamos a tener elecciones, eso ya estaba anunciado, y la verdad que fue un año muy particular porque iniciando en la etapa laboral, pero también con esa inquietud enorme de que volvíamos a un periodo democrático. Es decir, mi vida laboral comenzó también con este periodo democrático que gracias a Dios no se ha interrumpido a lo largo de 40 años, ¿no? Sí, bueno. Espero que no se interrumpa. Así que alternaba mi trabajo en Jujuy con las visitas de los candidatos en aquel momento, que obviamente la Unión Cívica Radical en aquel momento despertaba en mí una inquietud enorme, ese faro que era de institucionalidad, de república, que era Raúl Alfonsín, en aquella campaña, convivió con mis primeras experiencias laborales. Qué bueno. ¿Y cómo llega esa persona, el ingeniero en construcciones, a la política? ¿Cuál fue ese vínculo? Bueno, en definitiva yo creo que siempre he tenido esa inquietud de comprometerme, como yo siempre lo describía, más allá de la puerta de casa. Creo que todos, de alguna manera, tienen algún compromiso con lo común, con lo comunitario. Yo siempre dije que no podía vivir a lo largo de tantos años sin comprometerme más allá de la puerta de casa, porque era también el lugar donde los hijos que en el futuro pudiera tener iban a vivir. Por lo tanto, había que educar a los hijos, había que laburar para esa educación, pero también comprometerse con el mundo exterior, donde ellos también iban a desarrollarse. Así que ese compromiso, ese bichito que siempre decía, bueno, hay que hacer algo más fuera del ámbito familiar, siempre lo tuve y en algún momento se dio la oportunidad, ¿no? Claro. Le contemos a la gente, ¿en el marco de qué partido? Recién nos hablaste de Alfonsín y uno diría, si no lo conoce a José, radical. Claro. Pero no sos radical, José. No soy radical. Esto fue unos años después. Yo un día iba caminando por la Santiago del Estero, lo recuerdo perfectamente. Había unas elecciones provinciales. El Partido Renovador de Salta ya en aquel momento despertaba mucho interés. Creo que era la segunda elección legislativa en el año... Estamos hablando del año 88, 89, ya no recuerdo bien, y me ofrecí entré al partido, vi el partido y me ofrecí como fiscal de mesa. Recuerdo perfectamente a Marcelo Alemán, que fue el responsable de escuela, quien de alguna manera me convocó y me dijo, bueno, sí, bárbaro, ya tengo un fiscal más, así que mi primera actividad política fue ser fiscal de mesa. En la escuela José Vicente Solá, La Redonda, como le decimos habitualmente, en el barrio José Vicente Solá. Y a partir de ahí empecé un trabajo de compromiso político, no de actuación política, porque a mí no me interesaba mucho ser un
siempre cuidaba mucho mi actividad laboral, creía que ahí es donde iba a tener mi sustento y mi futuro y el futuro de mis hijos. Así que siempre fue ese compromiso de trabajar, pero sin tener esa ambición de ser un protagonista o un político que se presentara o desarrollara cargos, ¿no? Con los primeros flashes de la política. Y es una historia bastante linda porque empezó siendo fiscal. Sí, un mensaje para toda la gente que por ahí es fiscal de mesa. Miren, sí. Se puede. José lo demostró. Bueno, también a través de las convicciones y del querer y de los valores que tiene José. Sí. Así es. Esa convicción de que hay que comprometerse en la vida, más allá de lo que uno hace habitualmente en su propio mundo. Es decir, su familia, su trabajo, sus amigos, su club. Creo que además de eso, siempre tenemos que de alguna manera dar un poco en función del beneficio que necesita o del trabajo que necesita una comunidad. Hay que comprometerse con lo común, ¿no? Sí, qué lindo. Yo acá vamos a hacer como una dinámica. No siempre los libros se leen de manera lineal, sino que también podés ir pegando saltos en el tiempo. Así que te vamos a dar dos opciones, José, contestar la que más te gusta. ¿Cómo fue la llegada a la primera vez como concejal en el año 2001? ¿O cómo fue tu experiencia al frente de una institución civil como el Copaipa? ¿Cuál te gusta más? Las dos, pero sin duda que el periodo donde trabajé en el Copaipa a lo largo de 8 años y presidí el Copaipa y presidí la Fundación Copaipa, de hecho la creamos en ese periodo, ha sido muy enriquecedora. También ese compromiso se puede hacer a través de las instituciones de la sociedad civil, digamos. Hoy en día creo que tienen un rol, como siempre a lo largo de la historia, un rol importantísimo. Las instituciones de la sociedad civil, conjuntamente con los políticos de oposición, le dan ese contrapeso y esos límites a los gobiernos de turno. Es muy sano que las instituciones de la sociedad civil puedan tener una voz fuerte para marcar los caminos, para marcar los límites, no solamente para entendiéndolo como una defensa de los intereses propios de esa institución, sino también como para decirle al gobierno, bueno, acá en este tema estás yéndote al pasto o no. Es importante que tengan una voz firme en lo que tengan que ver su razón social, digamos, o su razón institucional. Así que creo que ha sido muy enriquecedora dentro del Copaipa. De hecho, en aquel momento pudimos presentar y lograr 2 leyes, las leyes de seguridad pública, son importantísimas, que hoy en día tienen un relieve importante en la sociedad, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, leyes que tienen que ver con las instalaciones eléctricas y con las normas de seguridad en los edificios de acceso público. También logramos, por ejemplo, la creación de la Fundación Copaipa, que es una institución que busca el crecimiento a través de poder involucrarse en muchos temas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, de la provincia. Así que ambos, creo que la política también es un ámbito donde hay que trabajar de manera de poder lograr las transformaciones que necesita cada época del tiempo, ¿no? Así que es bueno, los dos son buenos. Quizás haya encontrado en ese periodo en el Copaipa mucho más logros, pero bueno, nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Bueno, un ejemplo de superación y de admiración, porque yo con lo que yo estoy viendo, lo admiro. Motivación para los jóvenes que nos están siguiendo, bueno, se puede como lo demuestra José Gaufín, con estudio, esfuerzo, eso se puede lograr. José, te llevo también a algo que hacemos mucho los lectores, lectura comparada, ¿sí? Entonces vos tenés un capítulo de tu vida donde fuiste concejal en una década, 2001-2003, y tenés esta nueva experiencia, la más reciente, desde el 2019 concejal, y ahora vas a ser diputado. ¿Cómo cambió? ¿Cambió la provincia? ¿No cambió? ¿Cambiaron las instituciones? Primero cambié yo porque creo que encaré esa etapa con muchísima más experiencia de lo vivido, y creo que la experiencia es un valor enorme que te potencia sin duda. La provincia cambió, y cambió para peor, porque creo que se ha naturalizado el de vale todo, se ha naturalizado el que el poder coopte en definitiva, desde el accionar del poder se coopte a partidos políticos, a instituciones de la sociedad civil. Se ha depreciado el valor, entiendo yo, y la importancia que tiene el poder tener un contrapeso que le hace bien a una república y a un gobierno provincial. Así que en esa lucha
de recuperar la fortaleza de las instituciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, estamos, y de buscar la concreción de un proyecto de provincia que lleve realmente a hacer crecer a una provincia que viene empobreciéndose, y yo creo que principalmente por los malos gobiernos que hemos tenido y que en definitiva no terminan pensando en la gente, sino que terminan solamente como búsqueda de una construcción de mantener el poder, ¿no? Sin dudas. ¿Te parece, Estela, que lo llevemos a José a la actualidad? Ya hemos leído mucho sobre su vida. Mucho. Nos falta la parte... con la actualidad, ¿o no? Bueno, que pegue todo lo que quiera. Hemos leído mucho sobre su trayectoria, Sí. hemos leído todo su paso por la institución civil, por la política, pero vamos a la actualidad, al capítulo que se está escribiendo en este momento. Así es. Y en eso tenemos una elección presidencial, José, con 3 candidatos que pican en punta: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Describímelos desde la mirada del ingeniero en construcciones. Bueno, Javier Milei yo lo veo como un personaje. De hecho, sus poses, sus frases, creo que vienen muy impostadas de una persona que siempre está jugando a ser un personaje. Creo que una persona que tira muchos títulos, pero que cuando uno escarba un poco, evidentemente no hay un sustento en lo que dice. Son títulos, en definitiva. Me parece que es una persona que puede ser brillante en tener una idea, pero que le cuesta muchísimo desarrollarla. De hecho, siempre está cambiando, ¿no? Voy a sacar el Banco Central, no, ahora no lo voy a sacar tanto, bueno, sí voy a entrar, pero no lo voy a demoler. Está cambiando, es como que no tiene claridad todavía, tiene el título, pero no tiene la claridad. Creo que es un proyecto que está centrado sobre una sola persona. Creo que le falta volumen político para poder llevar adelante una etapa de transformación. Una etapa de transformación no se la lleva con una sola persona. Toda una política pública tiene que salir de la cabeza, pero desarrollarse a través de los órganos legislativos, concretarse a través de los gobiernos provinciales, a través de los gobiernos municipales. Y eso es muy difícil de concretar con una sola persona. Me parece que tiene esa enorme debilidad. Sergio Massa, bueno, es un personaje archiconocido en la política argentina, que se ha dicho y se ha desdicho enorme cantidad de veces. La más icónica, que lo muestra claramente, es cuando dijo: voy a echar a todos los ñoquis de la cámpora, y hoy en día son sus socios políticos. Evidentemente no solamente no lo echó, sino que los reprodujo o ayudó a que se reproduzca. Es la persona que quizás encarne con más claridad lo que es el político que los argentinos no quieren más. Y Patricia Bullrich tiene una historia de convicciones, de lucha, la tiene desde la juventud, de evolución en su pensamiento, de fortaleza, de un enorme liderazgo que lo ha ratificado en las últimas elecciones, quizá a un costo alto, ¿no? Quizá en el sentido de que la gente miró, o nosotros, ¿no?, quienes participamos en política, nos centramos en esa lucha de la interna, pero donde ratificó un liderazgo enorme. No hay duda que es una persona que en la gestión ha sido probada. Eso, incorporando a equipos que la acompañan y que de a poco vamos conociendo quiénes son, sin duda tiene una enorme chance de que no se frustre una vez más en Argentina esa etapa de transformaciones profundas que necesita Argentina, y que esta va a ser la oportunidad, porque ella es la persona que tiene ese liderazgo y esa convicción y esa fortaleza para llevarlas adelante, ¿no? Me gusta, y creo que tenés algo por allí, no sé si yo lo vi o vi mal, pero hay algo en tu celular, por ejemplo, también. No, en el celular, primero. Hay algo por detrás del celular que... lo dejé allá, el celular. Bueno. Evidentemente es un sticker de Patricia Bullrich. Bien. Y también te veo algo en la mano. Sí, eso, José, le contemos a la gente cómo nos vamos a manejar de acá. Les dijimos al comienzo del programa, por ahí alguno que se engancha recién, en Leyendo Salta lo que vamos a hacer es leer a los invitados, no solamente a la realidad de las circunstancias, y en esa lectura le hemos pedido a todos los invitados, Estela, que vengan a Leyendo, que traigan un libro y que nos van a contar por qué ese libro los marcó. Porque les gustó, porque no les gustó, porque hay algo especial. José, después de la pausa nos vas a contar qué es lo que te marcó de ese libro que tenés en la mano. Nosotros, Estela, ¿lo puedes mostrar rapidito, José? Mostrémoslo a la cámara y ya vamos a volver de la pausa y vamos a hablar de Con ánimos de ofender, de Arturo Pérez Reverte. ¿Qué título? Lo hablamos después de la pausa, Estela. Así es. Ya volvemos. Muchísimas gracias.
Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. La música reggae se hace presente. Un espacio de expresión para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito internacional. Pelagatos. Domingo, después de la medianoche, por Somos. Pelagatos. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. There's no more to say, so save your breath and walk. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Volvimos de una nueva pausa y nosotros dejamos un ganchito, sí. ¿Viste? Tiramos el ganchito. Habíamos dicho que, para aquel que recién nos sintonice, los invitados de Leyendo Salta tienen que traer un libro. Y nos van a hablar de ese libro porque no es que fueron a la librería, Y lo compraron compraron. uno, vinieron y se leyeron la contratapa y Bueno, se fueron a hablar. capaz hay alguno que dice eso. Tengo que llevar un libro y va y lo compra y después no sabe Bueno, qué después hay que ver, nos vamos a dar cuenta ahora, cuando nos hablen con pasión de ese libro, que tanto lo quieren. Así que, Así José, contanos de ese libro que tienes en Con mano. ánimo de Con ofender. ánimo de ofender, Ok. de Arturo Pérez Reverte. Buenísimo. Bueno, lo primero es decir que yo tengo sangre española en mis venas, digamos, mi madre es española, por lo tanto siempre pongo mi mirada en España, una tierra muy querida, una tierra que recuerdo de muy chico, porque alguna vez de muy chico fuimos, así tengo un recuerdo siempre muy lindo de España, es la tierra de mi madre, la tierra donde siempre reparo y de alguna manera miro permanentemente. Me encanta escuchar a los españoles, de hecho la serie que mayor veo en Netflix son de España, y en ese disgusto siempre un amigo me dijo, che, ¿leíste este libro? No, no lo leí, y lo leí, digamos. Arturo Pérez Reverte era muy joven, fue designado corresponsal de guerra del diario El País en la guerra de Serbia, una guerra muy cruenta sin duda, y cuando uno es corresponsal de guerra evidentemente mira y ve en primera fila las historias tan duras que tiene la guerra, pero también leyendo las motivaciones que llevaron a esa guerra y los intereses que muchas veces no se explicitan en una guerra. Él tenía el estómago muy duro, digamos, de haber visto tanta crueldad y de haberla descrito o escrito a lo largo de esos partes de guerra que escribía como corresponsal. Sin duda, el personaje ya de entrada me llamó la atención porque cuando leí el libro, que en definitiva este libro es una recopilación de artículos que él escribía en El Semanal, que es una revista que salía los días domingos en varias publicaciones del país, luego que vuelve de
de la guerra de Serbia, se dedica a escribir estos artículos semanales. Y escribía sobre la política en España entre el año 91, en la década esa del 90, y escribía con el mismo estilo de un parte de guerra, desde el estómago, claro, desde la verdad, desde no me jodan, porque yo lo vi. Y me hacía acordar muchísimo a mi abuelo Federico Gaufín, y había una enorme similitud, porque mi abuelo Federico fue un narrador maravilloso, que narró como pocos, como ninguno, la conquista del Chaco, de nuestro Chaco salteño, pero también luego escribía artículos en los diarios, y escribía con un estilo bastante similar, que como yo lo describo, desde el estómago, desde la ofensa, de decir, no te busco de ofender, pero si te ofende, jodete, claro, porque yo estoy hablando con la verdad. Exactamente. Así que me enamoré de Arturo Pérez Reverte en ese estilo tan particular y en ese, forma de que hablar los españoles, que tienen esos modismos, esas formas tan... ¿Por ahí lo podés imitar alguno? No, sería muy malo. Pero Arturo Pérez Reverte, a partir de ahí, se transformó en un escritor muy, muy conocido. Tiene muchísimos libros que la verdad que son muy entretenidos de leer. Ya dejó esa faceta de comentarista de la realidad política de España, de estos artículos cortos que son una recopilación a lo largo de 5 años, pero son muy entretenidos. Pero me encantó, es una persona que me marcó en eso de decirle la verdad, y si te ofende lo lamento mucho, ¿no? Y porque de alguna manera vi recreada en esa figura a mi abuelo Federico. Claro. ¿Querés contarnos, José, un poco más de tu abuelo Federico Gaufín? Porque en Leyendo Salta tratamos de leer, y justo, mira, nuestro primer invitado, no lo habíamos pensado de esa manera, pero termina saliendo así. El abuelo de nuestro primer invitado fue un gran escritor de nuestro norte argentino, así que si querés contarnos un poco de él. Bueno, el abuelo Federico, muy joven, nació en Metán, en la ciudad de Metán, es hijo de un emigrante sueco, de un químico sueco. En el libro, en Tierras de Magulpelá, él narra en el primer capítulo esa vida en la ciudad de Metán. De hecho, en Metán está la casa natal del abuelo Federico, que la ciudad de Metán la recuperó para ellos, la expropió, logró su expropiación, y allí se recuerda al mayor escritor que tuvo Metán en las letras salteñas. También está el Museo Federico Gaufín. Cuando uno entra, lo he hecho varias veces, visite la casa natal, cuando uno entra a esa casa, está la descripción exacta en las primeras páginas del libro, con una sensibilidad enorme. La verdad que a partir de ahí el abuelo muy, muy joven se escapó de Metán porque tenía algunos amoríos con la hija del pulpero, que le había prometido que lo iba a matar si lo veía de nuevo, y se va a las... se engancha con esos arreos que había al Chaco salteño en busca de pastura. Y allí vive hasta que nace mi padre, se casa con Antonia Paz, que también eran criollos que vivían allí, que habían participado de esa conquista del Chaco, y conoce perfectamente lo que fue la vivencia de esa época del Chaco salteño, donde esa conquista de alguna manera también invadía territorio de pueblos, los pueblos originarios en aquel momento. Relata con mucho equilibrio lo que fueron aquellas conquistas del Chaco en busca de pastura, la relata con muchísimo equilibrio, con los excesos que se cometían de un lado y del otro. La verdad que es un narrador eximio, creo que uno de los grandes escritores salteños, que en este caso particular de esa parte de la historia salteña no hay otro, y que por eso es que es tan destacado en las letras salteñas, ¿no? Qué bueno, qué historia. No tenía esos detalles de Federico Gaufín escapando. Y tengo un hermano que ha heredado perfectamente ese don de la escritura, no yo, sino Andrés, ha heredado ese don de la escritura y esa misma forma de escribir desde el estómago. Qué bueno. Voy a hacer un comentario más a lo actual, pero con lo que él dijo. A ver. El presidente Alberto Fernández dijo que unos venían de la selva, otros de los barcos y así, ¿no? Bueno, es que yo creo que nuestra historia latinoamericana es traída desde afuera y no hay forma de ocultarlo. Vos decías que tu madre era española, tus bisabuelos, ¿no?
Sí. También eran parte de allá, los míos también. Creo que todos tenemos un pedacito afuera de Argentina y eso es lo enriquecedor para poder tener un mejor país. Sin duda. Mi madre es española, emigró a los 19 años. Bueno, ya es más argentina que española. Sí, pero sigue teniendo ese Claro, tono por español y soy parte de esa historia. Así es. Mi padre es de Chaco, nacido en Metán, pero que tuvo su vivencia. Tengo primos hermanos de mi papá que visito permanentemente en el Chaco salteño, que son criollos, y para nosotros es un gusto visitarlos periódicamente. Tenemos un vínculo muy fuerte, así que somos parte de nuestra historia. Tratar de despegarnos de ella sería una tontera. Digamos, tal cual, por eso puntualmente lo decía. Nos quedan pocos minutos, José, de este bloque y nosotros queremos, antes de despedirte, que nos cuentes sobre un libro más. Ya no hablaste de Pérez Reverte, no hablaste del abuelo Federico, pero yo sé, porque me lo contaste fuera de cámara, que tiene un libro más que contarnos, que es el que más lo marcó. Veamos. Bueno, siempre dicen que para hacer política uno tiene que tener 2 libros de cabecera. El Príncipe de Maquiavelo, donde de alguna manera siempre se ha dicho que es un libro que hay que leer para de alguna manera saber cómo manejarse en política, porque de alguna manera quienes aplican esa receta de alguna manera son exitosos en la política. Otros dicen que hay que leer la guerra el arte de la guerra, de este autor chino, creo que es el apellido, que era un general chino que era un genio en ese manejo de crisis, ante las crisis, cómo gestionaba las crisis, buscando que no escale el conflicto y buscando de que llegara a la victoria y muchas veces sin tener que presentar batalla. Era un genio, digamos, para el arte de la guerra. También es un libro que siempre se hace referencia, que dice que todo político debería leer. Yo la verdad que siempre he tomado como el libro de cabecera para ejercer la política, Los cuadernos de Valdano. Jorge Valdano, nuestro querido Jorge Valdano, campeón del año 86, de esa selección maravillosa que integró con Diego Maradona, con Bilardo como entrenador. Los cuadernos de Valdano es un compendio de cómo describe él la actividad del fútbol. Valdano es una persona maravillosa, cómo tiene esa facilidad para describir una situación en una jugada. Los ejemplos que da son maravillosos, pero también profundiza en el rol que tiene cada persona o cada integrante de ese equipo en su ubicación, en el rol, en el compromiso que tiene que hacer. Tiene 2 frases maravillosas que yo siempre las repito. Una es, en la alta competencia, la duda es un mal lugar para quedarse. No se puede, cuando uno está en una competencia como es un mundial, dudar en una jugada. Evidentemente, la duda es un lugar donde no hay que quedarse, hay que tomar decisiones. Y también algo que marca, algo muy importante, que es encontrar el lugar de uno y cuál es el rol de uno. Él decía: yo soy un menotista en el reino de Bilardo, porque claro, él venía de la selección de Menotti, que tenía un estilo bastante diferente al que impuso o llevó adelante Bilardo en el Mundial del 86. Pero no estaba allí para cuestionar, sino para cumplir mi rol, el rol que me habían dado. Es decir, él claramente entendía perfectamente que él tenía que cumplir un rol que le había dado dentro de un contexto general. Eso, cuando uno lee y entiende la importancia de trabajar en equipo, bueno, lo aplica en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y más aún en la política, donde a veces se piensa que por ser una figurita hay que ir todos detrás de él, ¿no? Lo importante es cuando una persona logra conformar un equipo sólido, donde todos entendemos perfectamente cuál es nuestra fortaleza, nuestras debilidades, donde todos entendemos cuál es el lugar que nos toca, el rol que tenemos que cumplir. Eso, llevado a la política, es maravilloso. Y yo lo apliqué permanentemente en mi vida profesional también, digamos, con los equipos técnicos que he liderado muchísimas veces. Así que creo que Los cuadernos de Valdano ha sido, en definitiva, un libro de cabecera que yo siempre he aplicado, lo he aprendido allí. Me parece mucho más enriquecedor que los otros 2 que mencioné, ¿no? Qué lindo. Sin dudas. ¿Te puedo invitar, José, a inaugurar la biblioteca? Sí, con todo gusto. Bueno, José, pase usted, pase por aquí. Vamos a dejar el primer libro, que después lo vamos a hacer cambio, porque José nos va a dejar el de Pérez Reverte, se lo vamos a tener en custodia una semana y
la semana que viene vamos a hacer cambio porque se comprometió José en traernos los cuadernos de Valdano. Porque me parece que es un libro mucho más actual y a mí me encantaría que lo pudieran sortear entre los jóvenes. Los cuadernos de Valdano es un libro que te enseña a trabajar en equipo y eso es algo que es muy importante, no solamente en la política, sino también en todo lo que desarrolla uno en la vida, ¿no? Así es. Perfecto, bueno, muchísimas gracias José por venir y por ser nuestro primer invitado. Nosotros, Estela, nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más Leyendo Salta. Gracias José, gracias equipo. Gracias a ustedes. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. La música reggae se hace presente. Un espacio de expresión para bandas y artistas de nuestro país y del ámbito internacional. Pelagatos. Domingo, después de la medianoche, por Somos. Pelagatos. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. There's no more to say, so save your breath and walk. Arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Volvimos con el último bloque y rápidamente queremos inaugurar un segmento que se llama ¿Qué te recomendamos leer? Pero como no me pude decidir qué voy a recomendar la primera semana, directamente les traje un autor completo con 3 posibles libros. Así que voy a arrancar con este libro de Ray Bradbury que te habla sobre un loquito que tenía unos tatuajes que van contando cada una de las historias. Entonces, si a vos no te gusta leer una novela porque te parece muy largo, cómprate este libro de Ray Bradbury, El hombre ilustrado, donde vas a poder leer un montón de cuentos independientes de los otros. Te va a encantar. Pero sigo porque Bradbury es un excelente escritor y también escribió Fahrenheit 451. Este libro habla de un futuro distópico donde casualmente queman libros. En lugar de hacer otro tipo de cosas, es un lugar donde no pueden leer, entonces está prohibido leer. Y este libro habla sobre eso, así que imagínense en un futuro donde nos prohíban leer. Bueno, este programa no existiría si nos prohíben leer. Nosotros vamos a seguir leyendo y nos queda uno más, que es el de las crónicas marcianas. Si sos como yo y te gusta la ciencia ficción, Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury es un libro obligatorio y este es el recomendado de la semana para que si te gusta la distopía, si te gusta los cuentos cortos, si te gusta andar pensando en la luna de Júpiter y demás, estos libros son para vos.
te lo recomendamos y después nos escribís a nuestras redes sociales si te gustó o no te gustó. Pablo, qué feo gusto tenés. Pablo, me encantó. Así que en ese sentido pasó el primer segmento del recomendado de la semana. Nosotros, Estela, nos tenemos que empezar a despedir. Hasta el próximo sábado. ¿Qué tal te pareció el programa? Me encantó. Honestamente me encantó y sobre todo me encantó la vida de nuestro invitado. Fue hermoso que nos haya hablado de cómo fue su trayectoria para llegar a ser hoy el ingeniero que es, el profesional que es y también el político que es. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por este espacio, Pablo. Espero y te deseo los mejores éxitos de acá en más. Bueno, vas a estar acompañando, Estela. Mirá cómo va tomando forma nuestra biblioteca. Esto se va a empezar a llenar. José ya nos pidió que lo sorteemos a los libros, así que cuando esta biblioteca hermosa que tenemos acá, que le agradecemos a Pupi que nos las hizo, va a empezar a tomar color y una vez que tome todo el color, reiniciamos, lo vamos a sortear. Ten atentos a las redes sociales, escríbanos, porque leer lo tenemos que hacer todos los días. Nosotros, Estela, un fuerte abrazo y nos tendremos que ver el sábado que viene. Así es, bueno. Un beso a todos los de televidentes y nos vemos el sábado que viene. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau.